Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Escos, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y ya estamos en la lección, creo que es la 8, no estoy muy seguro, vosotros llevaréis mejor la cuenta, y vamos a hablar del índice dummy, el índice tonto o el índice de mentirijilla o como deberíamos llamarlo propiamente, el índice sumatorio. Y esta es una lección quizás de las más fáciles, pero de las más importantes en cálculo tensorial. En la lección anterior, pues definimos lo que era un tensor, ¿no? Yo personalmente creo que quedó bastante claro, ¿eh? No sé qué opinaréis vosotros, pero yo creo que quedó bastante clara la definición de tensor, pero por si acaso y viendo las caras de la clase, lo voy a recordar. Pues definimos un tensor como un objeto algebraico matemático, que depende de las coordenadas y que además contenía componentes. ¿De acuerdo? Y pusimos, por ejemplo, una función. Una función es un objeto matemático. Sí, sí. ¿Depende de las coordenadas? Pues sí, está así. Aquí tiene las coordenadas que, como recordáis, introdujimos la notación tensorial como una manera de simplificar la notación. Y tenemos un x aquí que denota las coordenadas generales con un superíndice que hemos llamado contravariante y latina, y dependiendo del número que tome este superíndice, pues tendremos coordenadas de un tipo o de otro, x, y, z, tiempo, qr, las coordenadas con las que estemos trabajando. En este ejemplo nos vamos a restringir a unas coordenadas cartesianas x, y y z, de tal manera que si y es igual a 1, x super 1 sería x, si y es igual a 2, x superíndice 2 sería igual a y, etcétera, como ya hemos visto en las lecciones anteriores. Y yo os hago una pregunta. Bien, si tenemos esta función, ¿cuántos componentes diferentes tiene esta función? ¿Cuántas representaciones diferentes tiene esta función? Pues bueno, pues esconde tres ecuaciones distintas, representa tres identidades distintas, representa tres componentes diferentes. Y tenemos la primera posibilidad hablando sobre coordenadas cartesianas, donde tenemos a 3x, como ya hemos visto antes, a 3y o a 3z, dependiendo del valor que tome este superíndice. Pero esta ecuación nos representa a las tres de manera general y es un tensor. Esta ecuación depende de las coordenadas, la función f es un tensor y lo podemos representar también incorporando este índice aquí arriba a la función para que tengamos una igualdad de índices en la parte izquierda y en la parte de la derecha. Esto es un tensor y esto es un tensor. Esto es un tensor contravariante y esto es un tensor contravariante porque tiene los índices contravariantes. Es un objeto matemático, depende de las coordenadas, tiene componentes diferentes y por lo tanto es un tensor. Tenemos este primer componente, f superíndice 1, que sería esta ecuación, f superíndice 2, esta ecuación, f superíndice 3, esta ecuación. Entonces, a la pregunta de cuántos componentes tiene este tensor, si hablamos de las coordenadas cartesianas, diríamos que tiene tres componentes. Y dependiendo del valor que tome este índice, tendremos uno, otro u otro. A ese índice, que es el que determina el componente, que determina la identidad específica con la que estemos trabajando, se le llama índice libre. Libre porque puede tomar cualquier valor dentro del contexto de la teoría en el que nos estemos moviendo y luego, si veis, no está emparejado con otros índices, con otro índice covariante, como veremos a continuación. Este es un índice libre y este es un tensor con un índice libre y tiene componentes, en este caso tres componentes. Bien, y ahora tenemos este otro tensor. Es un tensor, sí, es un objeto matemático, sí, depende de las coordenadas,
Aquí está. ¿Y tiene componentes? ¿Alguno de vosotros me puede decir cuántos componentes tiene este? Y muy probablemente estéis tentados de decir 3 componentes. Porque es uno de los errores principales de los estudiantes de relatividad, donde creen que estos índices pues, pueden tomar el número 1 o el número 3 solo y tendríamos una función con x1, x1 solo. Pero no, señor, no es así. ¿Por qué? Porque recordad que cuando tenemos dos índices enfrentados, uno covariante y otro contravariante, que son iguales, ya no son libres, están enfrentados, están emparejados. Esto implica, según la notación tensorial de Einstein, un sumatorio. ¿Tiene 3? No tiene 3. Fijaos, no es esto, no es esto y no es esto. Es lo que os estaba comentando antes. Este es el error típico del principiante, que cree que esta expresión se puede sustituir por esta o por esta o por esta. Pero ese no es el caso. No tiene 3 componentes. Tenemos que aplicar la notación tensorial de Einstein. No nos olvidemos. Y aquí lo que esconde es un sumatorio desde i igual a 1 hasta n, en nuestro caso serían 3. Y esto implica un sumatorio de estos índices. Y la respuesta correcta es que esto de aquí solo tiene un componente, y es un componente que resulta de la suma de multiplicar x1, x1, más, porque es un sumatorio, x2, x2, más es un sumatorio x3, x3. ¿Os habéis fijado? Esto nos va a dar un número, esto nos va a dar un número, esto nos va a dar un número y esto va a ser un número. No tenemos un índice libre. Esto no puede adoptar cualquier número que queramos porque esto implica un sumatorio. Este índice se pierde en el sumatorio porque esto realmente no tiene un índice libre de verdad. Esto es un número. Es un sumatorio sobre el índice. Ese índice acaba desapareciendo en el sumatorio, fijaos. Esto reemplaza a esto. No nos queda un índice libre, es un sumatorio sobre el índice. Y a esta operación se le denomina contracción de índices. Y solo nos queda un componente. Sigue siendo un tensor. Sí, es un objeto matemático, sí. Depende de las coordenadas, en cierta manera, sí. ¿Tiene componentes? Sí, tiene uno. Ya está, es un número, es un tensor. Es un número, es un escalar y por lo tanto también concluimos que los escalares entran dentro de la definición de tensor, porque un escalar siempre podríamos representarlo como una contracción de índices entre dos tensores que deberían tener tres o más componentes, este y este contraído con este y este. Os voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Tenemos este otro tensor. Y aquí es una función, podríamos ponerla como un tensor x con el superíndice m, que son pues las coordenadas de toda la vida y dependiendo del valor que tome m, pues serán x, y o z. Y después tenemos esta otra operación. Entonces lo que no hay que hacer es el error del pardillo que cree que pues aquí podemos poner, por ejemplo, m igual a 2 y aquí poner 1 y 1, ¿no? x2, x1, x1. Y ya está, y poner un índice, fijar un número para el índice i. No, porque recordad que esto de aquí, aunque no lo muestre, incorpora un sumatorio. Es una contracción, es como se enfrentan estos índices. Yo lo visualizo como una especie de simplificación, que si tienes un índice este con este se simplifican y nos da un número. Pero este índice que hay aquí no es libre, no puede tomar cualquier valor. No, este sí es libre y puede tomar cualquier valor. Vamos a desarrollarlo para entenderlo mejor. Esta expresión es esta. Por ejemplo, podemos fijar x con el valor m igual a 1 y sería x, pero esta expresión que hay aquí hay que ponerla desarrollada con el sumatorio en el índice. Fijaos, y esto nos va a dar un número y esto nos va a dar una coordenada.
Pero también tenemos la posibilidad donde m es igual a 2. Pero fijaos, esto es lo mismo que esto. No puede ser de otra manera, no podemos poner x2, x2, no, es un sumatorio, x1, x2, x3 sumados los índices. Esto es un número igual que este otro número y lo único que sí que cambia son las coordenadas determinadas por el índice libre. Aquí lo importante es el índice libre. Este es el índice que nos va a dar lugar a las diferentes coordenadas. Podemos hacer también con x3, podemos poner aquí, pero esta parte de aquí siempre va a ser igual. Va a ser un número x1, x1, más x2, x2, más x3, x3. Parece de perogrullo, pero es uno de los grandísimos errores de gente que estudia cálculo tensorial y relatividad general, que siempre creen que en estas expresiones pueden poner aquí el número que les dé la gana, mientras que es un sumatorio. Este índice con este índice desaparece. Desaparece en un sumatorio que nos va a dar un número, un escalar. Solo tiene 3 componentes esta función y esos 3 componentes independientes están dados por el índice libre. Este no interviene para nada. Y por lo tanto podemos nombrar a nuestro tensor f solo con un índice aquí arriba m, porque este ha desaparecido. Este y este están contraídos, han desaparecido. El único libre es m y por lo tanto la función fm podrá ser f1, que representa este, f2, que representa esta, y f3 que representa esta otra expresión, pero estos no juegan ningún papel determinando el índice libre de nuestro tensor. Por eso en esta expresión este índice no está presente, porque es un índice tonto, como se llama, un índice de mentira, un índice de sumatorio. ¿Vale? Y el resultado es básicamente este tensor fm es igual a xm por un escalar, un número. Podríamos sustituir eso por un número. Ya está. El índice que se ha sumado ha desaparecido. ¿Y qué diferencia hay entre esta función, esta función, esta función y esta función? ¿Vale? Pues vamos a desarrollarlas. Esto de aquí implica un sumatorio y va a ser igual a este resultado. Esta de aquí también implica un sumatorio, aunque lo llamemos con la letra m, y va a tener como resultado este resultado también. Esto sigue siendo un sumatorio, aunque lo llamemos con la letra alfa, va a ser un sumatorio y va a ser igual, aquí recordad que solo estoy cambiando cómo llamo al índice, todavía seguimos trabajando con las coordenadas x, y y z, a pesar de que yo esté utilizando índices latinos o índices griegos, ¿vale? Pero básicamente esta y estas funciones van a ser todas la misma. Va a ser un número procedente de un sumatorio sobre el índice i, mm, alfa, alfa, beta y beta. Y esto lo que implica es que si tenemos en una expresión tensores con contracciones de este tipo, si nosotros lo vemos conveniente, podemos renombrar el índice como nos dé la gana, porque da igual como llamemos a estos índices que hay aquí. Están emparejados, no son índices libres y desaparecen de todas maneras en el sumatorio. No es un índice real, no es un índice libre. Desaparece por una operación que se llama contracción de índices, que es esto, un sumatorio. Y se le llama también índice sumatorio, para no llamarle índice tonto o índice de mentira, ¿no? Índice dummy, aunque es muy común utilizar esa nomenclatura. Y vuelvo a insistir, esto tiene que quedar muy claro. Por ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo del tensor f, con el superíndice libre m, que lo proporciona este, y estos índices dummy que tenemos aquí. Estos los podemos renombrar sin ningún problema en la misma ecuación y llamarlos por ejemplo j. Da igual porque están contraídos, se simplifican en un sumatorio, da igual como los llamemos, j y j, da igual, nos va a quedar este índice m. También los podemos renombrar como r y r, no pasa nada. Vuelve a ser un sumatorio e incluso,
Fijaos, y esto lo he hecho a propósito, podemos renombrarlos M y M. Y diréis, ¿qué cosa más curiosa? Y os diría de nuevo lo mismo, os diría, no pasa nada. Están los dos índices enfrentados, no difiere en absoluto de las ecuaciones anteriores y seguimos teniendo un índice libre M. Pero el hecho de que podamos renombrarlo con los índices que nos dé la gana, ahora nos abre otra posibilidad. Fijaos. Aquí tenemos un índice contravariante m, que es el mismo que este también. Entonces, en vez de considerar una contracción de este tensor con este tensor, podemos reconsiderar una contracción de este tensor en amarillo con este tensor y nos volvería a dejar el tensor con un índice m libre. Y eso es una operación que podemos hacer a veces por conveniencia. Podemos cambiarle el nombre al índice de tal manera que coincida con algún índice de un tensor que esté operando junto con esta contracción para así cambiar la contracción con este otro tensor. Y es una operación matemáticamente válida. De hecho, si os fijáis, el hecho de que este contraiga con este o este con este da realmente igual. Pero es una operación que se suele utilizar muchísimo en cálculo tensorial. Y esa es la ventaja de tener los índices dummy, los índices de mentira o los índices de sumatorio. O los índices aparejados también se les puede llamar. Este va con su pareja, que pueden cambiar la pareja siempre y cuando se encuentren con un índice de este estilo contravariante aquí, aplicando la notación de Einstein. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Os invito a suscribiros al canal, os dejo un enlace al curso de cálculo tensorial y otro enlace a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente.